¿Sabías que no todos los que se llaman cristianos entrarán en el reino de los cielos? En el corazón de muchas de sus reflexiones, Francisco ha compartido una convicción sencilla pero profunda. La fe no se mide por palabras, sino por la coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Jesús lo advirtió con claridad en Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Estas palabras son una advertencia seria para todos nosotros, recordándonos que no basta con profesar fe. Nuestras acciones deben reflejar nuestra obediencia a Dios. Hoy exploraremos 7 tipos de cristianos que, según las Escrituras, están en peligro de ser apartados de la presencia de Dios. Cada uno de estos casos trae consigo una lección vital para nuestra vida espiritual. Si buscas vivir una fe auténtica y mantenerte firme en el camino de la salvación, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para escuchar estas advertencias y examinar tu corazón? Desde las páginas de las Escrituras encontramos advertencias que resuenan a través de los siglos, recordándonos que nuestra fe debe ser genuina y transformadora. Jesús habló con claridad sobre los que se pierden, no porque carezcan de conocimiento, sino porque su corazón está lejos de Él. Mateo 7, 21 declara, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Estas palabras no son solo un llamado a la reflexión, sino una advertencia solemne para aquellos que profesan ser cristianos, pero cuyas vidas están desconectadas del propósito de Dios. Entre estos casos, Jesús condena con fuerza la hipocresía, esa disonancia entre lo que decimos creer y lo que realmente hacemos. En los días de Jesús, los fariseos eran maestros de la ley, expertos en las Escrituras y respetados por la sociedad. Sin embargo, en Mateo 23, 27, Jesús los describió como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de inmundicia y muerte por dentro. Sus palabras son un espejo para nosotros, mostrándonos que la apariencia externa no significa nada si el corazón no está alineado con la verdad. La hipocresía espiritual no es un problema exclusivo de los fariseos, es una tentación que acecha a cada creyente. Decir con nuestras palabras que seguimos a Cristo mientras nuestras acciones niegan esa fe es caminar por un terreno peligroso. En la historia del joven rico, Marcos 10, 17 a 22, vemos un ejemplo sutil pero poderoso de esta desconexión. El joven afirmaba cumplir los mandamientos, pero su corazón estaba atado a las riquezas. Cuando Jesús lo desafió a venderlo todo y seguirlo, no pudo hacerlo. Aunque su exterior parecía impecable, su interior reveló dónde estaba realmente su tesoro. Hoy, esta forma de hipocresía se manifiesta en muchos aspectos de la vida cristiana moderna. Es asistir a la iglesia todos los domingos mientras guardamos rencor contra alguien. Es proclamar que confiamos en Dios mientras nuestras decisiones se basan en el miedo y no en la fe. Es dar limosna para ser vistos, no por amor a los demás. Santiago 1.22 nos advierte, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. La hipocresía nos engaña, haciéndonos creer que estamos en el camino correcto, cuando en realidad nos alejamos más de Dios. Sin embargo, esta advertencia no es un mensaje de condenación, sino de oportunidad. Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Segundo Pedro 3:9. Jesús mostró gracia incluso a los hipócritas. En su encuentro con Nicodemo,
Un fariseo que buscaba a Jesús de noche le reveló el camino hacia la vida eterna. Nacer de nuevo en el Espíritu. Juan 3, 1, 21. Este relato nos enseña que aunque nuestra condición sea grave, siempre hay esperanza para quienes se humillan y buscan la verdad. Pero la hipocresía no es el único peligro que enfrentamos. Otro camino que lleva a la perdición es amar al mundo más que a Dios. En 1 Juan 2, 15, 17, se nos dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Este amor al mundo no se refiere al aprecio por la creación divina, sino a una obsesión por los placeres, las riquezas y los deseos egoístas que nos apartan de nuestra relación con Dios. La historia de Demas, mencionada por Pablo en 2 Timoteo 4.10, es un recordatorio triste de cómo el amor al mundo puede desviar incluso a los creyentes más comprometidos. Pablo describe a Demas como alguien que lo abandonó, amando más este mundo. No se nos dan muchos detalles sobre su caída, pero su ejemplo nos alerta sobre el poder de las atracciones temporales para robarnos la eternidad. En nuestros días, este amor al mundo se presenta de muchas maneras sutiles. Es anteponer nuestras metas personales a los propósitos de Dios. Es invertir más tiempo en buscar riquezas materiales que en buscar su reino. Es permitir que los valores del mundo definan nuestra identidad, en lugar de permitir que lo haga su palabra. Jesús fue claro en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos señores, o bien odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Este versículo nos confronta directamente. ¿Dónde está nuestro verdadero tesoro? El amor al mundo también se refleja en cómo valoramos las opiniones de los demás más que la aprobación de Dios. En Juan 12, 42, 43, se describe a algunos líderes que creían en Jesús, pero no confesaban su fe porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Este miedo a perder estatus o reputación muestra cómo el mundo puede atrapar incluso a los corazones más sinceros, alejándolos de una relación auténtica con Cristo. Sin embargo, hay esperanza para quienes reconocen este error y se arrepienten. En la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11, 32, vemos a un joven que dejó su hogar para perseguir los placeres del mundo. Después de perderlo todo, se dio cuenta de su error y regresó a su padre, quien lo recibió con los brazos abiertos. Esta historia nos recuerda que aunque hayamos amado al mundo más que a Dios, siempre podemos volver a Él. Su gracia está disponible para todos los que se arrepienten y buscan su perdón. El llamado es claro. No podemos seguir a Cristo mientras nuestros corazones están divididos. Debemos elegir a quién serviremos. Josué 24:15 nos desafía: elijan hoy a quién servirán, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Este desafío puede parecer arduo, pero es parte del camino al que conduce el Evangelio. Francisco, con esa ternura firme que lo caracteriza, ha insistido tantas veces en que seguir a Cristo no es una cuestión de comodidad, sino de entrega. Como está escrito en Lucas 9:23, el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Esta entrega no es un peso que aplasta, sino una puerta que se abre hacia la libertad auténtica. Los caminos del mundo y la hipocresía alejan el corazón de Dios, pero también son momentos propicios para el regreso, para la conversión sincera desde lo más profundo del alma. Es necesario, entonces,
mirar la propia vida bajo la luz de las Escrituras y permitir que el Espíritu Santo ilumine aquellas zonas donde aún no hay transformación. Dios no nos exige una perfección inalcanzable, sino una relación viva, honesta y sanadora con Él. Las advertencias bíblicas sobre el peligro de perdernos no son meras amenazas, sino invitaciones a volver al corazón del Evangelio, a dejar atrás las máscaras y vivir desde una fe que transforma. Cristo no desea que nadie se pierda. Su anhelo es que todos se acerquen a Él sin dobleces, sin religiosidad vacía, sino con un amor íntegro que nace del encuentro verdadero con su misericordia. ¿Estás dispuesto a detenerte y mirar dentro de tu corazón? En el camino del cristiano hay una verdad que no puede ignorarse. El perdón no es un consejo opcional, es el signo visible de la gracia recibida y una muestra de que hemos entendido el amor que viene de lo alto. Pero hay quienes, aferrándose al rencor, permiten que la amargura se enraíce y crezca en su interior. Esa herida no solo daña los vínculos humanos, sino que también obstaculiza la intimidad con Dios. Jesús lo dijo sin rodeos en Mateo 6:15. Si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Estas palabras nos interpelan y nos invitan a comprender el peso eterno que tiene el perdón. Negarse a perdonar crea un muro invisible entre nosotros y el corazón de Dios, que es fuente inagotable de amor y de perdón. La parábola del siervo despiadado, en Mateo 18, 21 a 35, nos lo muestra con contundencia. Aquel hombre que recibió misericordia por una deuda impagable, no supo replicarla hacia su prójimo, y su dureza tuvo consecuencias. Jesús cerró ese relato con una advertencia que atraviesa los siglos. El rey entregó al siervo cruel a los verdugos, advirtiendo que lo mismo ocurrirá si no perdonamos desde lo profundo del corazón. Esta parábola no solo habla de justicia, sino también de la esclavitud que produce el resentimiento. El rencor no es simplemente una emoción, es una cadena que nos aparta de la libertad. Hebreos 12:15 nos recuerda: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas y corrompa a muchos. La amargura envenena el alma, deteriora nuestras relaciones y nos aleja del abrazo de Dios. Vivir en ese estado no refleja el rostro de Cristo ni su presencia en nosotros. Si queremos entender lo que significa verdaderamente perdonar, debemos mirar a Jesús crucificado. Allí, en medio del dolor más injusto, su corazón exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese clamor no fue solo una enseñanza, fue un acto de amor encarnado que nos revela que el perdón no depende del otro, sino de nuestra comunión con el Padre. Perdonar no es justificar lo injusto, es liberarnos del peso que nos impide caminar ligeros. Reflejar a Cristo es dejar que su amor sane nuestras heridas. Negarse a perdonar nos vuelve ciegos ante la gracia que tanto necesitamos. En Lucas 7:36-50 se nos cuenta la historia de una mujer que irrumpió en la casa de un fariseo para lavar con lágrimas los pies de Jesús y ungirlos con perfume. Ese gesto fue el lenguaje silencioso de alguien que sabía cuánto le habían perdonado. El contraste con el fariseo que juzgaba y se creía poco necesitado de perdón es claro. Jesús dijo: a quien poco se le perdona, poco ama. Este relato nos enseña que el perdón abre el corazón al amor y nos permite experimentar la ternura de Dios como nunca antes. Pero, ¿cómo perdonar cuando la herida es tan profunda? Hace falta entonces un cambio de mirada. En vez de fijarnos en el daño, elevemos la vista a la cruz. Efesios 4:32
nos exhorta: sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este llamado no borra nuestro dolor, pero lo ilumina con el consuelo de la gracia. Recordar cuánto hemos sido perdonados nos da fuerza para soltar el resentimiento. La historia de José en el Génesis es una muestra viva de lo que significa perdonar. Vendido por sus hermanos, calumniado, encarcelado sin culpa, José tenía razones para guardar odio, pero al reencontrarse con ellos dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Génesis 50:20. Este perdón restauró no solo una familia, sino que mostró cómo actúa Dios cuando le damos lugar. José entendió que perdonar no depende de lo que pasó, sino de la confianza en el plan divino. El perdón es, en su esencia, un acto de libertad. Jesús lo expresó con claridad en Juan 8:36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. En la mirada de Francisco, la libertad interior no es un concepto abstracto, sino una realidad que se experimenta cuando dejamos de lado las cadenas del rencor y nos abrimos a la gracia que transforma. Perdonar no es simplemente un acto moral, es una expresión de la libertad del alma. El resentimiento nos mantiene prisioneros de heridas que ya no deberían gobernar nuestra vida, mientras que el perdón nos devuelve la paz que solo Dios puede conceder. No obstante, perdonar no siempre ocurre de inmediato. A veces se trata de un sendero que se recorre paso a paso, sostenido por la oración y una confianza creciente en la ternura divina. Pablo lo expresó con claridad en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras no son una consigna vacía, sino una certeza que acompaña a quien decide atravesar el dolor con la fuerza del Espíritu. Es ese mismo Espíritu quien nos impulsa a extender misericordia, aun cuando todo en nosotros quiera cerrarse. El perdón no solo cura el presente, también toca lo eterno. Jesús, en Mateo 5:23-24, nos exhortó a reconciliarnos antes de presentar nuestra ofrenda a Dios, recordándonos que nuestras relaciones humanas reflejan nuestro vínculo con el Padre. Cada vez que perdonamos, estamos entrando en la lógica del reino, que no es de cálculo ni de deuda, sino de gratuidad. La ausencia de perdón, en cambio, puede cerrar las puertas de la salvación. En la parábola del siervo despiadado, Jesús no solo destacó la urgencia de perdonar, sino también las consecuencias de retener la ofensa. Ese siervo, al final, fue entregado a los verdugos, una imagen que nos sacude y nos confronta con la seriedad del perdón en la vida cristiana. Por eso, al mirar dentro de nosotros mismos, deberíamos hacernos preguntas que atraviesan: ¿hay alguien a quien todavía no he perdonado? ¿Sigo alimentando resentimientos que entorpecen mi relación con Dios? La manera en que respondamos no solo afecta nuestra paz, sino también nuestra comunión con el Señor. En el 1 Juan 1:9 se nos ofrece una promesa que alienta: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Este ofrecimiento nos da la oportunidad de renacer en la gracia, también cuando fallamos en perdonar. Porque el perdón no es sencillo, pero es esencial. Es la huella visible de la obra de Cristo en nuestra vida y la evidencia más clara de una fe viva. Cuando perdonamos, nos liberamos a nosotros mismos tanto como a los demás, permitiendo que el amor divino circule sin trabas por nuestro interior. En cada acto de perdón, proclamamos la victoria de Jesús sobre todo mal y damos testimonio del amor que puede cambiarlo todo. En este camino, debemos tener presente que estas exhortaciones
no buscan acusarnos, sino conducirnos hacia una fe sincera que respira obediencia y libertad. Perdonar es decirle sí a la paz y a la comunión con aquel que nos creó. Estamos dispuestos a dejar atrás el rencor para abrazar la gracia que Dios nos extiende. La vida espiritual no se sostiene en la superficie. Es una invitación a descender a lo profundo, a enraizar nuestra fe en terreno firme para resistir las tormentas inevitables. Algunos, sin embargo, se quedan en una fe superficial, que no llega a transformar. Jesús lo ilustró con la parábola del sembrador. En Mateo 13, 20-21, explicó que las semillas caídas en terreno pedregoso representan a quienes reciben la palabra con entusiasmo, pero, al carecer de raíces, se caen ante la mínima dificultad. Esta imagen no es decorativa, es una advertencia viva sobre el peligro de una fe que no echa raíces. Mientras todo marcha bien, la fe superficial parece suficiente, pero cuando llegan las pruebas, se desmorona. En el Evangelio de Juan, vemos cómo muchos seguían a Jesús por sus milagros, pero cuando sus enseñanzas se tornaron exigentes, lo abandonaron. Juan 6, 66 lo dice sin rodeos. Muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Era una fe emocional, sostenida por lo que podían recibir, pero sin compromiso real. Esa fe no perdura, porque no está fundada en una relación transformadora con Dios. Y una fe sin profundidad no solo es débil, también puede alejarnos del camino de la vida eterna. Jesús fue contundente en Mateo 7, 24-27, al comparar al hombre que construyó sobre la roca con el que edificó sobre la arena. Ambos se enfrentaron la tormenta, pero solo la casa sobre la roca permaneció. Esta parábola no es un simple consejo moral, sino una llamada a revisar los cimientos de nuestra espiritualidad. ¿Está nuestra fe verdaderamente edificada en Cristo o en nuestros estados de ánimo o intereses? Un ejemplo doloroso de una fe superficial es el del rey Saúl. Elegido por Dios, comenzó con humildad, pero con el tiempo mostró una fe vacía. En vez de obedecer a Dios de corazón, buscaba proteger su imagen y satisfacer sus propios deseos. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, el profeta Samuel lo confrontó. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus holocaustos y sacrificios o tu obediencia a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Esa escena marcó el final de su reinado, recordándonos que una fe sin obediencia no puede sostenernos ante las tormentas de la vida. Muchas veces, la fe superficial se alimenta de rutinas vacías: asistir por costumbre, rezar sin atención, leer sin buscar a Dios. Estas prácticas, sin corazón, pierden su sentido. En Isaías 29:13, Dios expresa su dolor. Este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Este lamento revela el riesgo de contentarse con las apariencias, mientras el corazón permanece distante. Para salir de esta superficialidad, necesitamos una relación viva con Dios. No basta con lo externo, se requiere una entrega profunda. En Jeremías 29:13 se nos promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este llamado es una invitación a dejar atrás cualquier forma de fe tibia y abrazar un compromiso total con el Señor. Buscar a Dios no es un momento aislado, sino un estilo de vida que nos lleva a conocerlo y a reflejarlo. El ejemplo de Daniel en el Antiguo Testamento es un faro que nos guía. A pesar de vivir en un entorno hostil, lejos de su tierra y bajo un poder que no adoraba a Dios, Daniel permaneció fiel. Su hábito de orar
3 veces al día no era un rito vacío, sino la expresión de una fe profunda. Incluso frente a la amenaza del foso de los leones, no renegó de su Dios. En el relato de Daniel 6:23, se nos revela que fue librado porque había confiado plenamente en su Dios. Francisco solía meditar en esta clase de fe que no nace de la teoría, sino de una relación viva, personal y concreta con el Señor. Solo esa fe profunda, arraigada en la intimidad con Dios, es capaz de sostenernos ante cualquier tormenta. En contraste, una fe superficial se disuelve ante las distracciones del mundo. Jesús, en la parábola del sembrador, habló de las semillas que se ahogaron entre las preocupaciones y el engaño de las riquezas, según Mateo 13:22. Estas palabras aluden a quienes comienzan con entusiasmo, pero luego permiten que los intereses pasajeros ocupen el lugar de Dios en su vida. Esta dinámica se repite en muchos creyentes que, a pesar de su sinceridad inicial, se ven arrastrados por las exigencias del trabajo, los atractivos del placer o el afán de éxito, olvidando lo esencial. No obstante, existe una esperanza para quienes reconocen la liviandad de su fe. Dios no nos abandona en nuestra fragilidad, sino que anhela que avancemos hacia una madurez espiritual. En Colosenses 2:6-7, Pablo exhorta: de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y rebosantes de gratitud. Este llamado no es una consigna abstracta, sino una invitación concreta a hundir nuestras raíces en Cristo y permitir que Él renueve cada rincón de nuestro ser. No es un proceso inmediato. Cultivar una fe sólida demanda tiempo, entrega y la apertura para que Dios actúe en nosotros. Jesús lo expresó con claridad en Juan 15:5: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Esta imagen subraya cuán vital es mantenernos unidos a Cristo, porque sólo así podremos crecer y dar frutos duraderos. La fe profunda no es solo refugio en la prueba, sino también semilla de transformación en los demás. En Hechos 4:13 se narra cómo los dirigentes religiosos quedaron asombrados al ver la valentía de Pedro y Juan, reconociendo que habían estado con Jesús. Ese impacto no nació de una fe superficial, sino de un vínculo real con el Salvador. Así también, nuestras vidas pueden testimoniar el poder divino cuando nuestra fe se cimienta verdaderamente en Él. La pregunta entonces es inevitable: ¿sobre qué construyo mi fe? ¿Es una práctica externa o una relación que me transforma? Responder con honestidad definirá no solo nuestra fortaleza ante las pruebas, sino también nuestro destino eterno. Jesús nos insta a edificar sobre la roca firme de su palabra y su presencia, para que la fe no solo resista, sino que florezca. Aunque la fe superficial es un peligro, no es sentencia final. Dios nos invita a dejar atrás la apariencia vacía y a buscarlo con autenticidad. En cada paso hacia Él, descubrimos su gracia, su amor y su poder que nos capacita para vivir una fe profunda. No importa lo poco hondas que hayan sido nuestras raíces, siempre podemos recomenzar, dejando que Él sea la base firme de nuestra existencia. En el caminar de la fe hay una certeza: la autenticidad espiritual no se evalúa por lo que decimos, sino por el fruto que generamos. Jesús fue tajante: todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Mateo 7:17. No basta con proclamar la fe o cumplir ritos externos. El verdadero discípulo muestra su entrega en una vida marcada por la obediencia y el cambio tangible.
Quienes no dan fruto, quienes viven sin impactar al mundo con el amor de Cristo, se hallan en un terreno espiritual riesgoso. Jesús advirtió: todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Es una advertencia grave sobre las consecuencias de una vida estéril. La parábola de la higuera estéril, en Lucas 13, 6-9, lo ilustra con fuerza. Un hombre tenía una higuera en su viñedo y al buscar fruto no halló nada. Ordenó entonces cortarla, pero el viñador intercedió, pidiendo más tiempo para cuidarla. Esta escena habla de la paciencia divina, sí, pero también del límite de esa paciencia. La higuera estéril representa a quienes han recibido mucho y, sin embargo, no responden con frutos. El llamado a dar fruto no es una sugerencia, es un mandato esencial en la vida cristiana. Jesús lo reiteró en Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Separados de mí, no pueden hacer nada. Esta afirmación revela que el fruto no depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra unión con Cristo. Cuando permanecemos en Él, su vida se derrama en la nuestra, transformando cada actitud y cada obra para reflejar su gloria. ¿Pero qué significa dar fruto? Pablo lo describe en Gálatas 5, 22-23. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos no son simples virtudes, sino señales del Espíritu habitando en nosotros. Pero el fruto no se limita al carácter, también se expresa en nuestras acciones y en el impacto que dejamos en los demás. Una vida fecunda edifica, bendice y glorifica a Dios. En cambio, la falta de fruto delata una fe desconectada. Así ocurrió con el joven rico en Mateo 19, 16-22. Aunque cumplía los mandamientos, su corazón estaba atado a sus posesiones. Cuando Jesús lo llamó a dejar todo y seguirlo, se alejó triste. No pudo desprenderse de lo que lo encadenaba. Esta escena nos recuerda que el fruto no depende solo de lo que hacemos, sino de cuánto nos rendimos a Dios y permitimos que Él nos transforme por completo. La esterilidad espiritual no siempre se reconoce al instante. En el Evangelio según Marcos 11, 12-14, Jesús maldice una higuera que, a pesar de estar cubierta de hojas, no tenía fruto. Este gesto, que podría parecer abrupto, es en realidad un símbolo potente. Representa a quienes muestran una imagen de religiosidad sin una auténtica conversión del corazón. Francisco, con su mirada siempre centrada en la autenticidad del encuentro con Dios, ha insistido en que la fe no es una costumbre ni una fachada, sino una relación viva que se manifiesta en frutos concretos, en obras que brotan del amor. Dar fruto es también vivir con generosidad. En Mateo 25, 31-46, Jesús habla del juicio final, separando a las ovejas de los cabritos. Las ovejas, símbolo de los justos, habían alimentado al hambriento, vestido al desnudo, visitado al encarcelado. Los cabritos no lo hicieron, y esa omisión reveló su esterilidad interior. Jesús concluye con una frase que cala hondo: lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco lo hicieron por mí. Este llamado interpela nuestras decisiones diarias. Revelan nuestras acciones el rostro compasivo de Cristo. La esterilidad espiritual no solo daña a quien la padece, sino que también empobrece a los que lo rodean. Jonás, al recibir la misión de predicar en Nínive, obedeció a regañadientes, sin misericordia, por aquellos a quienes fue enviado. Su falta de compasión reveló una sequedad interior que Dios no dejó sin confrontación. Porque el deseo divino no es solo la obediencia exterior, sino una transformación profunda que nos haga portadores de su ternura. Nuestra vocación no es simplemente evitar el mal,
sino convertirnos en testigos activos de su bondad. No obstante, ese fruto no nace de nuestro esfuerzo aislado, brota de una relación íntima con el Señor, donde su Espíritu nos moldea desde dentro. San Pablo, en Filipenses 2:13, escribe que es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el actuar, para cumplir su voluntad. Esto nos consuela. No estamos solos en este camino. Él nos capacita a cada paso. Vivir una vida fructífera no significa alcanzar la perfección, sino mantenernos en una dinámica constante de crecimiento. En Hebreos 12:11 se afirma que la disciplina divina produce una cosecha de justicia y paz en aquellos que han sido formados por ella. Y aunque ese proceso puede doler, es precisamente lo que purifica nuestro corazón y lo asemeja al de Cristo. El llamado a dar fruto es inseparable del llamado a obrar. Santiago 2:26 nos recuerda que la fe sin obras está muerta. No es una negación de la gracia, sino una afirmación de que la gracia verdadera transforma la vida entera. Quien ha probado el amor de Dios no puede dejar de compartirlo, y su vida se convierte en un reflejo tangible del reino. Por eso, la pregunta resuena: ¿estoy dando fruto que glorifique al Señor? No se trata de buscar méritos, sino de abrir los ojos con sinceridad. Si hallamos zonas estériles, podemos acudir a Dios con humildad, pidiendo que nos regenere. En 2 Corintios 5:17 se nos asegura: el que está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Esta promesa no tiene fecha de caducidad. No importa lo árido de nuestro ayer, Dios siempre ofrece un nuevo comienzo. Como el viñador de la parábola, Él está dispuesto a remover la tierra de nuestra alma, a abonarla con su palabra y a regarla con su paciencia infinita. La cuestión es: ¿estamos dispuestos a dejarnos transformar por Él? La respuesta a esa pregunta modela no solo nuestro impacto en esta vida, sino nuestra eternidad. En el camino de la fe, una de las pruebas más delicadas es aceptar la corrección. No es algo que agrade a nuestro orgullo, pero la palabra nos enseña que la disciplina es expresión de amor. En Proverbios 12:1 se dice: el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es necio. No se trata solo de sabiduría práctica, sino de una verdad profunda. El rechazo de la corrección nos expone al extravío. Dios, como Padre, no corrige para castigar, sino para salvar. Caín, en Génesis 4, representa el drama del corazón que no escucha. Dios le ofrece una advertencia clara: si haces lo bueno, serás aceptado. Pero si no, el pecado acecha. En vez de escuchar, Caín se dejó arrastrar por la ira, y su negativa a acoger la corrección desembocó en tragedia. Esta historia no solo nos habla del primer asesinato, sino también del precio de cerrar el corazón a la voz divina. La humildad, tan escasa en nuestro tiempo, es indispensable para acoger la reprensión. El rey Asa, en 2 Crónicas 16, al ser confrontado por el profeta Hanani, respondió con orgullo, encarcelando al mensajero en lugar de abrirse al arrepentimiento. Esa decisión marcó su final. Murió enfermo, sin volver su rostro al Señor. Su historia nos enseña que endurecer el corazón ante la corrección puede alejarnos de la gracia. Pero Dios no se cansa de hablar. A veces lo hace a través de su palabra, otras por medio de circunstancias difíciles o incluso de personas cercanas. En 2 Timoteo 3:16-17 leemos que toda la Escritura es útil para enseñar, corregir e instruir en justicia. Cada vez que la leemos, su luz revela nuestras sombras. Ignorar esa luz es preferir la oscuridad. También podemos resistir la corrección al desoír a quienes Dios
pone a nuestro lado. Nabal, en el primer libro de Samuel, capítulo 25, desprecia la sensatez de Abigail y la oportunidad de reconciliarse con David. Su obstinación le costó caro. Esta historia ilustra que escuchar a quienes nos aman puede ser una cuestión de vida espiritual o de muerte interior. En toda la Escritura se repite un mensaje: aceptar la corrección es señal de filiación. Hebreos 12, 6-7. Nos lo recuerda con fuerza. El Señor disciplina a quienes ama y azota a todo el que recibe como hijo. Francisco suele recordar que la corrección divina, lejos de ser una condena, es una expresión del amor que Dios tiene por sus hijos. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Este pasaje no solo consuela, sino que también invita a renovar la manera en que se percibe la corrección, ya no como un castigo, sino como una caricia firme que busca despertar y hacer crecer. El testimonio de Pedro es conmovedor. Después de negar al Señor 3 veces, el canto del gallo no solo le recordó su caída, sino que abrió su corazón al llanto y al arrepentimiento. Pedro no huyó. Se dejó transformar por esa mirada divina que lo restauró y lo envió a apacentar a sus ovejas. Juan 21, 15, 17. Aquel encuentro marcó su vida y lo preparó para ser piedra viva en la iglesia naciente. Su corazón dócil lo convirtió en un canal de gracia. Muy distinto fue el camino del faraón, quien, a pesar de las señales y advertencias a través de Moisés, decidió cerrarse una y otra vez. Las plagas no lo doblegaron. En Éxodo 9, 12 se afirma que Dios endureció su corazón, pero antes de eso fue Él quien lo endureció repetidamente. Este relato enseña que el rechazo constante a la corrección puede conducir al aislamiento absoluto de la misericordia divina. Aceptar la corrección es también soltar el pecado y abrazar una vida nueva. Jesús lo dice en Apocalipsis 3, 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé fervoroso y arrepiéntete. No es una condena, sino una puerta abierta al abrazo transformador del Padre. Dejar que esa corrección moldee el alma nos acerca a la semejanza de Cristo y nos habilita para caminar en fidelidad y santidad. No es sencillo. Se necesita humildad para reconocer las propias fallas y una voluntad sincera de cambiar. En Salmos 51, 17, David exclama: Mi sacrificio, oh Dios, es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Esa es la actitud que hace fecunda la corrección divina, una disposición interior que no se resiste, sino que se abre al obrar de Dios. La historia de Jonás nos recuerda cómo incluso la corrección más drástica puede estar impregnada de amor. Al huir del llamado divino, fue tragado por un pez y después de 3 días en su vientre, emergió no solo con vida, sino con una misión renovada. Obedeció, y Nínive fue tocada por la conversión. Así, lo que parecía castigo fue, en verdad, una oportunidad de redención. La corrección, aunque dolorosa, es el camino de regreso al designio de Dios. Reconocer la necesidad de corrección no denota debilidad, sino madurez. Proverbios 3, 11, 12 lo dice con claridad. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a quienes ama, como corrige un padre a su hijo querido. Es una afirmación tierna de la voluntad amorosa del Padre que desea vernos plenos. Cada uno está llamado a mirar hacia adentro y preguntarse si está dispuesto a dejarse corregir, si su corazón sigue siendo receptivo a esa voz que a veces incomoda, pero que siempre edifica.
De esa respuesta depende no solo la calidad de nuestra relación con Dios, sino también nuestra eternidad. Él no busca condenarnos con su corrección, sino hacernos nuevos y llevarnos más cerca de su corazón. Que nunca cerremos nuestras entrañas a su llamado y que siempre podamos responder con humildad a su invitación. El primer amor que brota al encontrarnos con Dios es como una llama ardiente. Ese fuego inicial transforma, da sentido, inunda de alegría. Pero si no se cuida, corre el riesgo de apagarse. Jesús lo expresó claramente a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2.4. Has dejado tu primer amor. Estas palabras no condenan, despiertan, nos invitan a recordar cómo fue ese inicio, ese fervor que nos impulsaba a todo. El peligro de perderlo no es repentino, sino gradual, alimentado por la rutina, el cansancio y las distracciones. La comunidad de Éfeso era reconocida por sus obras, su discernimiento y su perseverancia. Pero en medio de tanto compromiso, había dejado de arder en amor. Es una advertencia clara. Sin ese amor primero, toda acción pierde su savia, su raíz. El primer amor no es emoción pasajera, es una decisión constante de poner a Dios en el centro. Jesús enseñó cuál es el mandamiento mayor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. No es un amor decorativo, sino una entrega profunda que permea cada rincón de la vida. Cuando otras voces, otros afanes, ocupan ese lugar, comenzamos a perdernos. El libro de Oseas retrata ese desvío con fuerza poética. Israel, seducido por ídolos, buscó alianzas humanas y olvidó el poder que lo había liberado. Ese alejamiento es una herida que solo el amor fiel de Dios puede sanar. Francisco suele contemplar la imagen que el profeta presenta de Israel como una esposa infiel, evocando aquellas palabras divinas. Yo te desposaré conmigo en fidelidad y tú reconocerás al Señor. Oseas 2:20. En esta declaración, no solo se revela el dolor del corazón divino ante nuestra fragilidad, sino también el deseo profundo de restaurar una relación rota. Este amor incansable que persiste aun cuando nos alejamos, permanece como una invitación constante a regresar. El peligro de haber dejado ese primer amor es que puede convertir nuestra fe en una rutina vacía, en la que actuamos por costumbre y no por un corazón enamorado. En Isaías 1:13-14 se escucha una queja divina. Estoy harto de holocaustos de carneros. No me complazco en la sangre de novillos. No es el rito en sí lo que conmueve al Señor, sino la entrega auténtica del alma. Recuperar el primer amor significa soltar toda apariencia de piedad sin raíz y permitir que la relación con Dios recobre su calor. Pedro lo vivió en carne propia. Después de negar a su maestro, tuvo una experiencia de perdón que lo sanó. En Juan 21:15-17, Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Cada pregunta no solo traía a la memoria su negación, sino también ofrecía una oportunidad para volver a empezar. Fue en ese encuentro donde Pedro pasó de la culpa a la misión, de la tristeza a un liderazgo fervoroso y renovado. Así comprendemos que aún después del error, Dios abre caminos de regreso y reencuentro. Perder el primer amor también tiene consecuencias en nuestra forma de tratar a los demás. En el 1 Juan 4:19-21 leemos: Nosotros amamos porque Él nos amó primero. El que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Cuando el vínculo con Dios se enfría, inevitablemente se enfría también nuestra caridad hacia los otros. Volver al primer amor, entonces, es sanar por dentro y también
en nuestras relaciones cotidianas. En la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1 a 13, se nos alerta sobre el riesgo de dejar que el fervor se apague. 5 vírgenes estaban listas, con aceite suficiente. Las otras 5 no lo estaban, y se quedaron fuera. El aceite representa esa vida interior nutrida por el Espíritu que nos mantiene vigilantes y sensibles a la voluntad de Dios. El mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso no termina en reproche, sino en una ternura que invita. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hacías al principio. Apocalipsis 2, 5. Recordar es mirar hacia atrás con humildad, reconocer los desvíos y renovar el deseo de caminar con Dios. Arrepentirse no es solo sentir remordimiento, es un viraje, una elección de dejar lo que nos aleja de su presencia. Pero ese primer amor no se recupera solo con voluntad humana. Necesitamos que Él mismo encienda de nuevo la llama. En el Salmo 51:10, David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esta súplica es el susurro de quien reconoce que el fuego se apaga, pero también cree que puede volver a arder. La historia del hijo pródigo, Lucas 15, 11 a 32, nos muestra lo que significa volver al amor primero. El hijo, tras malgastar todo, regresa vencido y avergonzado, pero encuentra un padre que corre hacia él y lo abraza. No hay reproche, solo acogida. Esto nos recuerda que no hay caída que impida el retorno si hay un corazón dispuesto, pero conservar ese amor requiere constancia. Hebreos 12, 1 a 2 nos anima: despojémonos de todo peso, corramos con perseverancia, puestos los ojos en Jesús. La mirada fija en Él es lo que nos libra del cansancio espiritual y nos ayuda a mantener el rumbo. Este amor, primero, no es solo un consuelo personal, es también una luz que otros pueden ver. Jesús dijo: «En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros». Juan 13, 35. Cuando vivimos en ese amor, reflejamos a Cristo sin palabras, y los que nos rodean perciben su presencia en nuestra vida. Volver al primer amor no es volver a un momento, sino a una razón. ¿Por qué comenzamos este camino? ¿Quién nos enamoró? ¿Y quién sigue esperándonos con los brazos abiertos? En una de sus meditaciones más íntimas sobre la conversión, Francisco dejó entrever que cada regreso a Dios es una fiesta del alma, una oportunidad sagrada para volver al abrazo que nunca se cierra. Así, se nos invita a soltar aquello que ha entibiado nuestro vínculo con el Señor y a renovar con fervor nuestra entrega. No importa cuán larga haya sido la distancia, ni cuánto haya transcurrido, Él permanece esperándonos con los brazos extendidos. Hoy se nos ofrece el momento de regresar, de avivar el fuego que arde en lo más profundo y de caminar en la plenitud de su amor inagotable. Podremos escuchar su susurro y redescubrir el primer amor. Ser cristiano no se limita a proclamar con los labios, sino que implica entrar en una relación que transforma, que toca cada rincón de nuestra existencia. Las advertencias aquí compartidas no pretenden infundir temor sin sentido, sino que son invitaciones urgentes a mirar dentro de nosotros y a dejar que nuestro corazón se alinee con el querer divino. Desde las máscaras de la hipocresía hasta el olvido de ese primer amor, cada figura que hemos contemplado nos habla de riesgos para el alma, pero también de puertas abiertas hacia la conversión y el retorno a la senda de la verdad. El mismo Jesús nos dejó claro que no basta con clamar «Señor, Señor», es necesario hacer la voluntad del Padre. Mateo 7, 21. Este pasaje nos despierta a una fe
que no se queda en lo superficial, sino que se expresa en la obediencia sincera y en el amor ardiente a Dios y al prójimo. Nos interpela a vivir una fe que respire autenticidad, que sea testimonio tangible de la gracia y la fuerza del Espíritu. La hipocresía, como bien sabemos, es un peligro profundo que acecha la vida cristiana. No se trata de aparentar una espiritualidad, porque Dios no se deja engañar por las apariencias. Él escudriña el corazón. En Mateo 23:27, Jesús fustiga a los fariseos, comparándolos con sepulcros blanqueados, bellos por fuera, pero corrompidos por dentro. Este pasaje nos empuja a revisar la coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos, y a clamar al Espíritu Santo para que ilumine toda sombra en nuestra interioridad. El amor desordenado por el mundo es otra amenaza silenciosa que puede apartarnos del amor del Padre. En el 1 Juan 2, 15, 17, se nos advierte con claridad: quien ama al mundo no tiene en él el amor del Padre. Esta inclinación no siempre es evidente, se cuela sigilosamente en nuestras prioridades y nos desvía de lo que realmente permanece. La escena del joven rico en Mateo 19, 16, 22 ilustra cómo la atracción por los bienes y lo efímero puede aprisionarnos, robándonos la verdadera vida que solo se encuentra en Cristo. El rencor, por su parte, es una cadena que no solo nos aísla de los demás, sino que también nos aleja de Dios. Jesús, en Mateo 6, 15, fue contundente: si no perdonamos, tampoco recibiremos el perdón del Padre. Esta enseñanza revela la seriedad de negar el perdón, pero también nos abre a la fuerza renovadora de la gracia. Al perdonar, reflejamos el corazón de Cristo y dejamos que su paz habite en nosotros. También enfrentamos el peligro de una fe superficial, que se conforma con gestos exteriores, sin cultivar una intimidad real con Dios. En Mateo 13 se nos habla de las semillas en terreno pedregoso, aquellos que acogen la palabra con entusiasmo, pero carecen de raíces y pronto se desvanecen. Esta imagen nos llama a nutrir una fe arraigada en Cristo, capaz de sostenernos en las tempestades y de mantenernos firmes en la senda espiritual. El fruto visible es señal inequívoca de una fe viva. Jesús fue claro: todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Mateo 7, 19. Esto no significa que la salvación se obtenga por obras, sino que una vida salvada irradia obras que glorifican a Dios y bendicen a quienes nos rodean. Una fe que no da fruto no solo se vuelve inútil, sino que puede transformarse en una trampa peligrosa, porque crea la ilusión de estar cerca de Dios, cuando en realidad uno camina en dirección opuesta. Francisco suele mirar con compasión esos caminos cerrados del alma, donde la resistencia a la corrección se convierte en una forma de autoengaño. En Proverbios 12:1 se nos revela con claridad que rechazar la reprensión es propio del necio. Pero la corrección de Dios no es castigo, sino una caricia firme que guía hacia la plenitud. Es una manifestación de amor que, lejos de condenar, redirige hacia la santidad y la eternidad. Resistirse a esa disciplina es cerrarse al soplo del Espíritu y alejarse del rostro de Dios. Por otro lado, perder el primer amor no es un detalle menor, sino la señal de una fe que ha olvidado su fuente. En Apocalipsis 2, 4-5, Jesús llama a la iglesia de Éfeso a recuperar ese amor primero que da sentido a todo lo demás. Esta llamada no es solo para una comunidad del pasado, sino un eco eterno que nos alcanza hoy. Volver al centro, a esa chispa de pasión por Dios que sostiene cada obra. No es una condena, sino una mano extendida para reflexionar, corregir el rumbo y empezar de nuevo.
Dios no se complace en la pérdida de nadie, como leemos en 2 de Pedro 3.9, sino que desea que todos encuentren el camino del arrepentimiento. Su gracia nunca deja de estar al alcance, siempre disponible, como una puerta abierta a la esperanza. Sin embargo, esta gracia no es barata. Exige de nosotros una respuesta que brote desde lo más profundo del alma. Jesús lo expresó con nitidez: la senda es angosta y pocos la encuentran. Mateo 7, 13-14. Pero este no es un mensaje de angustia, sino una invitación a la vigilancia amorosa, porque nuestra relación con Dios no florece por inercia, sino por decisión diaria y entrega constante. No se nos pide perfección, sino fidelidad en la búsqueda. Cada amanecer es una nueva oportunidad para mirar al cielo, para afinar el oído a su voluntad y abrir el corazón a su acción transformadora. El Espíritu Santo no es un visitante lejano, sino un compañero fiel, maestro y consolador. En Juan 14, 26, Jesús promete que el Espíritu enseñará y recordará sus palabras. Esta promesa es un faro en medio de la noche, porque nos asegura que no caminamos solos. El libro de Hebreos nos anima a correr con perseverancia, dejando atrás toda carga y fijando la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12, 1-2. Estas palabras condensan el llamado divino: vivir con autenticidad, reflejando en cada paso su amor y su verdad. Y aunque el camino recorrido haya sido árido o lleno de caídas, en Cristo siempre hay una nueva posibilidad. Él es el buen pastor que deja las 99 para buscar a la oveja perdida. Lucas 15, 4. Su amor no se rompe, no se agota, y su deseo profundo es que volvamos a Él con un corazón humilde. La pregunta no es si hemos fallado, porque todos, sin excepción, hemos pecado y estamos privados de su gloria, Romanos 3:23, sino si estamos dispuestos a abrirnos al arrepentimiento y permitir que Él nos transforme. Esa decisión no es secundaria. Define nuestro presente y nuestro destino eterno. Dios nos invita a vivir una fe verdadera, arraigada en su amor, manifestada en actos de misericordia y verdad. Nos llama a soltar la hipocresía, el afán del mundo, la amargura, la indiferencia, el rechazo a ser corregidos y la pérdida del amor primero. Su gracia no solo nos impulsa a hacerlo, sino que nos da la fuerza para lograrlo. Y su Espíritu camina con nosotros, paso a paso, en este proceso de renovación. Al terminar estas palabras, la invitación es directa: mírate por dentro, reconoce dónde necesitas ser sanado y di sí a esa voz que llama. Él espera, siempre espera, con brazos extendidos para restaurarte, levantarte y guiarte hacia una vida que dé gloria a su nombre. ¿Estás dispuesto a decirle que sí? ¿Estás dispuesto a responder? Hoy es el momento, el tiempo de volver al Padre y de caminar en la plenitud de su amor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, tómate un momento para compartirlo en los comentarios. Queremos escuchar tu experiencia, tus luchas, tus pequeños pasos de fe. Cada testimonio edifica. Si sientes que estas palabras te han acercado un poco más al amor de Dios, no te vayas sin suscribirte al canal. Aquí encontrarás más reflexiones que alimentan el alma y nos recuerdan que nunca es tarde para volver a empezar. Y si conoces a alguien que necesita esperanza, comparte este video con él. Porque en esta comunidad caminamos juntos, con paciencia, con fe y con los ojos puestos en Jesús. Nos vemos en el próximo encuentro. Que el Señor te bendiga y te sostenga cada día.